Sin más, vamos a darle la bienvenida desde la Universidad de Kansas, desde Estados Unidos, el señor Ignacio Ciampiti. Aquí está, lo está viendo aquí en Barquisimeto, más de 530 personas, otro tanto más le siguen a través de la plataforma streaming. Siéntase bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Adelante, el escenario es suyo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Es un honor y un placer poder conectarnos con nuestros hermanos de Latinoamérica y específicamente de Venezuela y compartir un poco algunos de los conocimientos que tenemos acerca de maíz. Así que, para empezar, vamos a hablar un poco de la idea de genotipo, ambiente y manejo. Así que vamos a empezar a tratar de trabajar en estos complejos factores que afectan a la caracterización del cultivo. Si vamos a pasar a la siguiente slide. Hay muchos desafíos y oportunidades. Como ustedes saben, hay una demanda muy creciente en lo que es la cantidad y la calidad de combustibles, de alimentos, fibras, o sea que el cultivo de maíz viene a realmente a tomar un desafío muy importante, sobre todo el desarrollo humano, económico. Se habla mucho de seguridad alimentaria y se habla de seguridad energética, así que el maíz está trabajando en esas partes, cómo empezar a pensar desafíos de crecimiento de productividad. En la siguiente presentación, en la siguiente slide, le voy a mostrar principalmente cuál es el desafío más grande a nivel mundial. Si ustedes ven lo que es el número de población en diferentes colores subnutrida, o sea, todos los colores que son fuera del verde, son situaciones donde vemos población subnutrida. Básicamente eso nos quiere decir que aumentar la productividad del cultivo ayudaría realmente a pintar todo el mapa del mundo en verde. Lo que vemos en ese momento es que si ustedes ven las situaciones amarillas o naranjas, son situaciones donde estamos en lugares de subnutrición, donde aumentar la productividad del cultivo ayudaría realmente a a cerrar las brechas de rendimiento. En la siguiente les quería mencionar un poco lo que necesitamos para llegar a ese desafío. O sea, el mundo necesita producir alrededor de 50-70% más de alimentos hacia el 2050. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, las opciones son mayor área cosechada o otra opción también es empezar a aumentar el rendimiento por la misma unidad de área. Algunos de los desafíos que tenemos es desafíos principalmente relacionados a la parte climática. Si uno mira la parte y los cambios climáticos a nivel mundial, empiezan a ver que los sistemas de producción de maíz son muy diferentes. Hay sistemas de producción muy frágiles en suelos muy susceptibles. Ahí menciono, muestro una figura de la parte de lo que es la Patagonia Argentina, donde está creciendo el crecimiento del cultivo, pero es una zona muy vulnerable, muy frágil. O expansiones a sistemas más frágiles, como son los de África, donde tenemos cultivos de maíces que son muy tolerantes al estrés de sequía o térmico, y vemos productividades que son impactadas en forma muy grande. Ahora, para entender un poco qué ocurrió con el cultivo de maíz, primero tenemos que entender qué ocurrió en el pasado. Entonces, algunos de los temas que quería hablar en esta presentación eran mostrarles algunos cambios históricos que ocurrieron en la parte de rendimientos, explicarles un poco cómo estamos mirando la densidad de siembra, las fechas, ¿no? Y mostrarles algunos de esos cambios que ocurrieron a nivel histórico en la parte de nitrógeno y a nivel de dinámica y componente de rendimiento. Por último, quería cerrarle mencionándole un poco cómo estamos trabajando en herramientas para llegar a los productores. Empecemos por la primera parte, ¿no? Cómo es en el siguiente slide el manejo del cultivo. El manejo del cultivo de maíz es muy complejo. Desde el rendimiento es una de las formaciones iniciales, pero empezamos a ver todos los diferentes factores que afectan. Y tenemos diferentes factores afectando al cultivo, desde la parte genética, desde la parte de rotación, fecha de siembra, densidad, espaciamiento, protección del cultivo, fertilización y monitoreo frecuente del cultivo. O sea que no es un factor solo el que va a dominar el crecimiento de la productividad del cultivo, sino que es una combinación de factores. Ahora bien, si miramos a nivel histórico, vamos a hacer una recorrida histórica y miramos el crecimiento del maíz en los últimos 100 años, uno puede ver que si solamente enfocándonos en el estado donde estamos nosotros en Kansas, que es muy parecido a la evolución histórica que vemos en Estados Unidos, fíjense en que lo que muestro es los cambios en rendimiento en función de los años y mostramos que hasta el 1950-60 la productividad de los tres cultivos, maíz, sorgo y soja,
eran muy parecidas, muy bajas. Y a partir de los cambios tecnológicos, el maíz empieza a crecer en forma exponencial y se ve que el crecimiento es particularmente casi lineal hasta los 90 o el final de la década del 90, y ahora empezamos a tener cambios que son cada vez menores. Y generalmente vemos cambios en la productividad de maíz que son menores, pero relacionados a zonas de bajo rendimiento más que de alto. Y si ustedes comparan con sorgo o con soja, se ve que realmente el cambio y la inversión tecnológica en maíz fue muy alta. Es un punto muy importante para destacar. Y para empezar a pensar a partir de estos últimos 10, 20 años, si miramos en la siguiente, ¿cuáles serían las prácticas de manejo del cultivo, ¿no? Para obtener altos rendimientos y qué es lo que se podría hacer para controlar mejor o mejorar el tipo de prácticas que uno hace. Es muy es fácil decirlo, es difícil asumirlo. El productor no puede controlar el clima, eh, pero sí puede controlar muchas de las prácticas de manejo. Nosotros sabemos que si aumentamos la densidad es un punto que puede ser a favor para el cultivo, para crecer en rendimientos, pero puede ser un estrés cuando ponemos muchas plantas en ambientes que son muy estresantes, con baja precipitación. Ahora, si miramos un poco más el análisis de los rendimientos que podríamos alcanzar y de los que tenemos, acá mostramos una figura que va desde los 80 hasta el 2012, donde ustedes pueden ver una evolución del rendimiento. En la parte roja las barras muestran lo que es el rendimiento actual, el alcanzable. En las partes azules las barras muestran lo que sería lo que es secano, sin precipitación, y en las amarillas lo que es el irrigado. Algo importante para destacar es la variabilidad en secano es más alta, que es esperable, pero si miran la parte irrigada, miran que en algún momento la parte irrigada no sigue creciendo, que son algunos de los problemas que estamos mirando hoy en día, que esos altos rendimientos, en situaciones de muy altos rendimientos, no se puede seguir mejorando esa situación. Ahora, como todo, y como mencionábamos antes, la parte de las fechas o las prácticas de manejo no son una práctica de manejo común para todos los sistemas. Un ejemplo es el estado de Kansas, esto es lo que más o menos pueden encontrar, y nosotros estamos muy cerca ahora a sembrar el cultivo, ¿no? Si ustedes miran la fecha de siembra del cultivo, varían en función de la latitud de la región, y fíjense en que hay una zona que se llama la zona 4, que es la zona sureste del estado, que es la que siembra más rápido, pero la siembra se produce más temprano porque hay temperatura. Cuando uno empieza a moverse hacia el oeste, a zonas latitudes más altas, donde hay más frío, las siembras son más tardías. Una cosa muy importante que se vio durante los últimos 40, 50 años es que la fecha de cultivo de siembra se adelantó. O sea, estamos pasando desde 20 de mayo a hoy, que estamos ya casi un mes adelantados, cerca del 20 de abril. Y esto se pudo lograr en función de la tecnología. Hoy tenemos semillas que son más tolerantes al clima frío y son semillas que tienen mejor protección contra insectos y enfermedades. Es un punto muy importante para destacar porque explica los cambios en las fechas de siembra y cómo anticipar la fecha de siembra para nosotros nos da una ventana de crecimiento del cultivo más grande y nos ayuda a mejorar la productividad. Ahora, si miramos lo que fue Estados Unidos, ¿no? Y si empezamos a mirar en lugares donde hay alto rendimiento y tratando de explorar un poco mejor, lo que se ve en esta figura es básicamente mostrando que donde hay latitudes como las de, si ustedes miran los paneles de arriba, menos de 40, donde son más sur, no hay tanta influencia de la fecha de siembra, sino que como el ciclo es bastante largo, generalmente sembrar o muy temprano, estamos hablando generalmente en abril o en mediados de abril o inicios de mayo, generalmente no tenemos mucha diferencia, como pueden ver en las barras amarillas de los paneles de arriba. Pero cuando nos pasamos a latitudes más altas, donde estamos en latitudes que influye mucho más el crecimiento del cultivo, ahí vemos que empieza a ser un factor importante. O sea, apenas tenemos temperatura, donde ven 120 días, 119 días, son 119 días después del 1 de enero. Entonces, en esos momentos, 4 meses después del 1 de enero, son momentos óptimos para sembrar porque tenemos temperatura y a medida que atrasamos esa fecha de siembra, lo que ocurre con el cultivo es que pierde su potencial de rendimiento. ¿Okay? Y son esas las situaciones donde en esas latitudes es clave sembrar mucho más temprano.
Ahora vamos al punto de la interacción que tenemos con la densidad. Recuerdan que decimos, no podemos mirar un factor solo, sino que tenemos que empezar a mirar factores juntos. Si miremos en la próxima, vamos a ver la interacción que es fecha de siembra por genotipo, por latitud. O sea, estamos agregando más complejidad. En este caso vemos que cuando vemos latitudes muy del sur, menos de 40 grados de latitud, se ve menos la diferencia entre materiales, ¿no? Si usamos diferentes tipos de genotipos, y la densidad. Pero a medida que de vuelta nos vamos a latitudes norte, más de 40, hay mucha mayor influencia. Y ahí lo que vamos a ver es que en los casos de, por ejemplo, híbridos que son más cortos, son los híbridos quizás que vamos a encontrar que pueden llegar a rendir un poco menos porque tienen menos crecimiento. Y los híbridos que son más óptimos para esas latitudes, que en algunos casos son esos híbridos que son entre 100 o 110 días de maduración, lo que se llaman, son híbridos que van a crecer más. Entonces sí hay una interacción muy importante entre elegir la fecha óptima de siembra, principalmente sobre latitudes donde el ciclo de crecimiento es muy corto, esas latitudes nortes. Y en ese caso la densidad óptima es un factor clave. Y no solo la fecha de siembra, y nosotros también decimos la uniformidad en el cultivo de maíz. En la próxima mostramos un ejemplo muy claro. Sembramos un cultivo en forma tardía, donde la temperatura no era un factor muy importante, pero sí había diferentes niveles de disponibilidad de agua en el suelo. En este caso, en la foto lo que pueden ver es mayor disponibilidad hídrica en 1.5 inches de profundidad. Y cuando ven los otros dos tipos de plantas alrededor, esas plantas también se sembraban el mismo día. La única diferencia es que no tenían agua. O sea, si uno piensa el mismo híbrido, sembrado en el mismo campo, todo exactamente lo mismo, pero la única diferencia fue que sembramos para que el híbrido esté en contacto esa semilla con el agua, y en las otras dos situaciones no hubo lluvia posterior, y esos dos posicionamientos, uno más superficial y uno más profundo, hicieron básicamente que no tengan ese contacto, esa germinación rápida. Y fíjense, un problema muy importante para maíz, que podemos tener diferencias muy grandes en plantas, en tamaño, y esas diferencias son difíciles de compensar. O sea, cuando el cultivo pierde la uniformidad temprano a la siembra, es muy difícil de compensar. Y terminan esas plantas chicas que salen más tarde, a veces son 2 semanas más tarde, tienen menos hojas, tienen menos crecimiento. Esa falta de crecimiento inicial termina haciendo que esas plantas a veces no generen lo que se llaman las espigas, y eso hace básicamente que terminen siendo plantas que no son productivas. O sea que vamos a tener en el campo plantas que no van a producir rendimiento. Ahora, no es tan sencillo pensar cuál es la profundidad de siembra óptima. Y también esa profundidad de siembra óptima, si vemos la próxima, va a cambiar en función de las temperaturas. Si estoy sembrando muy temprano, lo que va a ocurrir es, si siembro muy temprano, ahí ven, por ejemplo, los días a emergencia o 90% de emergencia en función de la profundidad. Fíjense en que cuando tengo en la línea roja, la línea de abajo, que es plana, muestra que cuando tengo buena temperatura, no tengo problemas. O sea, puedo sembrar a diferentes profundidades y si tengo buena temperatura con agua, esas plantas salen todas 7 días, 8 días después de la siembra. Pero fíjense en qué ocurre cuando siembro muy temprano con temperaturas más bajas. Entonces, esas plantas tardan alrededor de 3 semanas en salir. Y no solo eso, sino que puede ocurrir que en el campo voy a tener situaciones donde tengo diferencias en temperatura o residuos. Entonces, esas plantas van a tener diferentes tipos de uniformidad. Y si miran eso, se van a dar cuenta que sembrar más profundo, o sea, a medida que voy aumentando la profundidad, incluso esas plantas tardan más en salir, porque en ese caso tengo un impacto más alto de la temperatura. Así que elegir bien la fecha de siembra, elegir bien la profundidad de siembra, pensar cuando estoy sembrando las condiciones óptimas en función del contacto con agua, son factores claves porque van a determinar la humedad y van a determinar el éxito o no, la uniformidad del cultivo. Ahora miremos un poco lo que está ocurriendo, por ejemplo, un ejemplo en la próxima es mostrar un ejemplo de Argentina. En Argentina hubo un cambio muy grande en las fechas de siembra y hoy estamos en algunos casos con fechas de siembra que eran
tempranas, mediados de septiembre, octubre, y hoy estamos en fecha de siembra mucho más tardías, fechas de siembra que son alrededor de diciembre. Entonces, si uno mira la evolución histórica, el maíz generalmente fue mejorado para fechas de siembra tempranas. Entonces, la pregunta que teníamos es, ¿qué ocurre cuando uno empieza a sembrar tarde? Porque en verdad está poniendo el cultivo en otro ambiente. Y lo que está pasando es que no hay cambios muy importantes de índice de cosecha, y no hay cambios en forma general tan grandes de biomasa. Lo que sí se ve muy grande es que las fechas tardías lo que hacen, tienden a acumular más biomasa, ¿no? En forma más tardía, o sea, tienden a acumular mucha más biomasa, más, si uno lo mira en forma a posfloración. O sea, las fechas tempranas tienen un crecimiento más largo, a veces tienen potencial de productividad más alto, pero el riesgo es mucho más elevado porque generalmente ponemos nuestra floración alrededor de diciembre, finales de diciembre, donde hay alta temperatura y muy bajas precipitaciones. Ahora, las fechas tardías tienen mejor estabilidad, se siembran alrededor de comienzos de diciembre y ponen su floración alrededor de febrero. Y lo que ocurre con eso hace que el cultivo sea un poco más estable, porque alrededor de febrero tengo mejores probabilidades de precipitación y tengo menos temperaturas, por lo cual va a tener menos problemas de estrés. Pero hacer un ciclo más corto, lo que también ocurre es que la productividad potencial del cultivo se ve impactada. Y lo que vemos acá en la figura que dice, principalmente la que dice biomasa después de R1, ahí van a poder ver en ese panel que básicamente los cultivos tempranos producen más rendimiento porque acumulan más biomasa por floración, y los cultivos tardíos acumulan un poco menos de biomasa por floración. Y eso es real, y eso está más que nada dado por el tipo de crecimiento y ambiente, donde los cultivos tardíos tienen un ambiente con menos luz, floración y menos temperatura, y los cultivos tempranos, si no tienen ningún estrés, tienen un ambiente de luz y de temperatura mucho más mejorable. Pero en términos generales no se ven grandes diferencias entre fechas de siembra tempranas o tardías en función de los otros factores de rendimiento. Ahora bien, pasemos a pensar un poco otro factor que también afecta a la parte de productividad, que es el espaciamiento entre hileras. O sea, uno piensa que dice, quiero tener más uniformidad de cultivo. Entonces, en Estados Unidos nosotros a veces ponemos el maíz a 76 centímetros. En Argentina se pone a 52 centímetros. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál es la más óptima? Y la respuesta es que depende principalmente de las condiciones de luz y de la etapa de crecimiento del cultivo. Si yo tengo condiciones donde tengo un ciclo de crecimiento más corto, principalmente lo que tendría que hacer es buscar formas de cerrar y tener un cultivo más cercano, donde voy a agarrar y voy a hacer que las plantas compitan más rápido y puedan absorber el agua del suelo. Ahora, si tengo condiciones de sequía, como estamos mostrando ahí, tengo que tener cuidado porque si dependo mucho de la precipitación, al poner los cultivos más cercanos y las hileras más cercanas, lo que estoy haciendo es aumentar la competición de las raíces por el agua. Y si después no tengo lluvia, eso hace básicamente que el cultivo pueda tener un estrés adicional y tener problemas. Por supuesto, esto no ocurre en situaciones de alto rendimiento. Entonces, para separar un poco, nosotros se hizo un estudio y se miraron básicamente este tipo de diferentes espaciamientos entre hileras. Si vemos la próxima, pueden ver un estudio muy simple donde se miró 38 centímetros, después se miró un espaciamiento que era entre 38 y 76 centímetros, 52, y después 76 centímetros. Y lo que se ve es que en el único momento donde hay un efecto positivo, ¿no?, de espaciamiento entre hileras es generalmente en altos rendimientos. Donde tengo altos rendimientos, donde el ciclo es corto, el espaciamiento entre hileras me ayuda a mejorar, a tener más días y tratar de cerrar el canopeo, ¿no?, el cultivo más rápido. En lugares donde estoy rindiendo entre menos de 10 toneladas, cuando esos números 145 son alrededor de 10 toneladas, cuando estoy menos de 10 toneladas, lo que se llama acá medio y bajo, esas situaciones muestran que no hay diferencias entre espaciamiento entre hileras. Así que cuando hay mucha más diferencia en espaciamiento entre hileras, cuando tengo rendimientos que son más arriba de 10, 12 toneladas. Ahora vamos a ver cuáles son los cambios genéticos a través del tiempo que ocurren en maíz. Principalmente uno de los
factores más claves que todo el mundo y mencionamos siempre y se ha estudiado es la densidad. Entonces, para ver la densidad ha sido un factor clave más en el mejoramiento. Y hoy en día, cuando miran la evolución de densidad en Estados Unidos, y también ocurrió algo parecido en Argentina, el mejoramiento, vemos que la densidad es un factor que cambió en los últimos más de 40, 50 años a un ritmo de casi agregando 700 plantas por hectárea por año. Y vemos ahí que hoy en día estamos alrededor de ese número, casi 100.000 plantas, ¿no? Por hectárea de maíz, y que ese cambio de densidad, si uno quiere mirar los rendimientos, como la que sigue, está relacionado, porque el rendimiento también sigue una línea de tendencia bastante lineal. Entonces estamos desde rendimientos que eran alrededor de menos de 10 toneladas, y hoy estamos en rendimientos cerca de 15 toneladas en promedio, y estamos en situaciones donde, bueno, sí, la tasa de rendimiento aumentó en una forma muy parecida a la densidad. O sea que la densidad fue un factor clave para que las plantas tengan mayor tolerancia a tener más plantas dentro del cultivo y puedan rendir más. Ahora la pregunta es, ¿siempre fue así? ¿Las respuestas a las densidades no cambiaron o son parecidas? Y si empezamos a mirar en la próxima, mostramos un trabajo muy interesante que hicimos, que era la respuesta del cultivo a la densidad. Lo que puedes ver es, si quieren, podemos simplificarlo y miren las líneas de abajo, la púrpura o la amarilla versus la azul. La azul de arriba muestra el rendimiento en función de la densidad, es para los híbridos modernos. La de abajo, la púrpura y amarilla, muestra para los híbridos viejos, ¿sí? Lo que queremos destacar son dos cosas muy importantes. En los híbridos viejos, la densidad óptima era muy específica, era un valor muy chico, muy estrecho, el intervalo de óptimo, y a partir de una vez que uno pasaba ese intervalo, la planta que pasaba, se caía mucho en rendimiento. ¿Qué pasa con las densidades, con los híbridos nuevos? Los híbridos nuevos tenían mayor flexibilidad, si uno lo quiere decir de una manera, como que el intervalo de óptimo era un poco más grande y vemos que no cae. Y vemos que incluso cuando uno se pasa, que es un problema, vamos a poder hablarlo, que si uno se pasa mucho del óptimo, a veces pasa que no se cae. Entonces, buscar el óptimo es importante porque a medida que uno se pasa del óptimo, empieza a perder básicamente plata, porque está básicamente usando semillas que no se terminan traduciendo en rendimiento. Ahora sí, esto se ha estudiado muchas veces. Si uno mira en las densidades cambian en función del ambiente. Entonces, es muy importante entenderlo esto, porque mucha gente pregunta, ¿puedo hacer densidad variable? Y fíjense en que sí, o sea, si uno tiene un campo de muchas hectáreas, ¿no? Y uno está mirando las formas de las diferencias en función de los rendimientos. Una de las cosas que es muy clara que es muy clara, fíjense en que los rendimientos cambian. Y si uno mira bajo rendimiento, donde uno dice son situaciones de menos de 6 o 5 toneladas, no hay respuesta a la densidad. La primera figura que está en rojo muestra que cuando uno tiene 50.000 plantas, si uno pone más plantas, empieza a perder rendimiento. Cuando nos pasamos a la parte azul, cuando mejora el ambiente, empezamos a ver un ambiente que tiene ahora de no 5 o 6 toneladas, sino que tiene 9, y empieza a haber más respuesta a la densidad. Pongo más plantas y empiezo a ver una respuesta entre 55.000 y 65.000. Ahora, puedo acceder a un ambiente que es mejor. Puede ser una zona del lote, puede ser un campo distinto. Ahora tengo un potencial de rendimiento de 11 toneladas. Y ahora miro que la densidad de esas 11 toneladas empieza a ser incluso hasta más grande. Ya empiezo a tener óptimos de 70 o 90.000 plantas en la parte verde. Y el último de todos es el que sería el rendimiento más alto, donde empiezo a ver que con más de 12 o 13 toneladas, ahí necesito 80.000 plantas. Necesito muchas más plantas. O sea que la densidad es un factor clave y hay que manejarlo, porque si lo manejamos mal y agregamos muchas plantas a un ambiente que no puede acceder a recursos de agua o de nutrientes, lo que estamos haciendo es poner más estrés. Y eso es algo que lo maneja el productor. Ahora, si vamos a la siguiente, lo que siempre declaramos es que la densidad óptima, como mostramos en esta figura, no es un número. A veces tenemos esta conversación con productores y nos dicen, ¿cuál puede ser la densidad óptima de mi campo? Lamentablemente, uno puede tratar de informar y decir la densidad óptima de maíz puede estar entre 70 o 80.000, pero realmente no es un número, sino que es un rango y que ese rango varía con los años. Este es un ejemplo, ¿no? Teníamos un ensayo de muchos años
donde teníamos rendimientos y densidades, y lo que ven ahí es las mismas líneas de respuesta. Fíjense que las respuestas cambian en función del nivel de rendimiento. O sea, tengo densidades que van, no sé, menos de 5 toneladas, 60.000 plantas. Cerca de 10.000 toneladas, 10.000 kilos, tengo cerca de 80.000 plantas. Cuando empiezo a tener más rendimiento, empiezo a ver más densidad óptima. Pero fíjense en que esa parte gris, la parte gris oscura, lo que me dice es que no es un número, sino que es como el ruido, lo que nosotros le llamamos la incertidumbre. Y que puede ser, como ven, esa línea roja muestra que para acceder a 5 toneladas yo podría poner o 60.000 plantas o quizás puedo acceder con 40.000 plantas. Y piensen que ocurre muchas veces eso, que la densidad óptima no siempre es un número y lo que tenemos que tratar de pensar es cómo hacer para mejorar esa estimación. Ahora piensen que cómo cambió la densidad, el cambio de densidad se dio por otros cambios de la planta. Y uno de los cambios principales que vamos a observar, que tenemos estudiado, es el cambio de cómo las hojas dentro del canopeo, dentro del cultivo, cómo se posicionan. Y lo que ocurrió fue que la cantidad de luz que llegaba al cultivo en híbridos viejos era una situación donde llegaba mucho menos porque las hojas de arriba eran más planas. Entonces se saturaba toda la luz y teníamos muy poca luz que llegaba hacia la parte inferior del canopeo. Ahora, lo que empezamos a ver, y la forma que lo medimos, es el ángulo que se llama un ángulo K, que lo que nos dice es cuánto hay de extinción lumínica, cuánto llega de luz abajo en el canopeo. Y si podemos ver el ángulo foliar en la próxima slide, lo que estamos mostrando para dos gráficas, una para Estados Unidos y otra para China, y lo que muestra es que ese ángulo, ¿sí?, se hizo más erecto. O sea, lo que nosotros llamamos eso, en esa figura se llama el Leaf Angle Score o el K, lo que muestra es que va disminuyendo. Esa disminución significa, se traduce con el tiempo, ¿no? Se traduce que las plantas tienen hojas más erectas. Eso lo que hace es, se seleccionó por híbridos que son más erectos, se dejó de mirar los híbridos más planos y lo que hace es que llega más luz y eso hizo también, fue un cambio que ayudó a mejorar el aumento de densidades en maíz y también al distanciamiento entre hileras. Eso pasó en Estados Unidos, pasó en China, y si mira la siguiente, algo muy parecido pasó en Argentina. O sea, alrededor de los 90 no había cambio y después a partir de ese momento se empezó a cambiar el coeficiente lumínico y el ángulo es más erecto y eso hace también que tengamos más tolerancia al número de plantas. Lo que hay que entender es que cuando uno se mejoran esos cambios, ¿no? Y se selecciona por plantas que son más erectas, esos cambios traen otros cambios. Uno de los cambios que trajo asociado es que hoy también, si miramos la próxima slide, hay mucho más nitrógeno por unidad de área en las hojas. Si miramos en forma histórica, pongo dos trabajos. Uno es un trabajo de Bruin y otro es un trabajo de Reyes. Fíjense en que el de Bruin mira todo el canopeo, mira toda la planta entera, y lo que muestra es que la cantidad de nitrógeno por unidad de área foliar, ¿no?, cuánto nitrógeno tengo en hojas, fue aumentando. Y si miramos el otro, el de Reyes, muestra no solo que fue aumentando, sino que muestra que parece que aumentó mucho más en las hojas de abajo de la espiga. Lo cual nos está dando una indicación que este cambio en la composición y la arquitectura de la planta hizo que hoy tengamos más luz y el nitrógeno y la composición de nitrógeno de las hojas sigue la luz. Cuando tengamos más luz, hay más posibilidades de esas hojas de fotosíntesis y mucho del nitrógeno está junto a la fotosíntesis con la rubisco, la enzima de la fotosíntesis, y lo que miramos ahí es un resultado de un cambio en el canopeo, y lo que hizo fue que la planta se vuelva más eficiente. O sea, podemos fijar más carbono y podemos rendir mucho más. Ahora podemos mirar algunos cambios a nivel de composición. Ya miramos, hablamos de densidad, si seguimos, hablamos de densidad, hablamos del número de espigas, ahora vamos a hablar del número de granos por espiga. Vamos a ver qué pasó con el número de granos. A ver, uno puede decir, si pensándolo muy rápidamente, es muy claro que el número de granos, ¿qué pasó? Aumentó en forma del tiempo, y si miramos vamos a ver que un ambiente de alto potencial, la parte azul, o un ambiente de medio potencial, vemos que el ambiente de más alto potencial, el número de granos en función del tiempo aumentó, y aumentó de forma más elevada. En un ambiente de medio potencial, un aumento, pero en forma más plana.
Ahora, ¿qué ocurrió si miramos en la parte, no solo el número de granos, sino que ahora estamos mirando la parte o sea, lo que sería básicamente la parte de número de granos, si quieren, número de granos por metro cuadrado? El rendimiento aumentó y realmente lo que está asociado al rendimiento es el número de granos. Entonces, si miran la figura al lado, básicamente lo que muestra es muy parecido, o sea, que están asociados el número y el rendimiento. Y la pregunta que muchos de los mejoradores de maíz teníamos en los últimos años es: ¿qué pasó con el peso de los granos? Entonces, si miramos la siguiente, uno puede decir que la mayor contribución al rendimiento de maíz está dado por el número, y podemos decir que en forma en promedio el número de granos pesa cerca del 60 a 70%, ¿sí? O sea que casi un 60-70% del rendimiento de maíz viene por número de granos. Pero ojo, porque en muchos ambientes el peso de grano tiene una contribución cercana hasta el 35%, lo cual nos dice que la planta tiene una forma de compensar. Incluso en algunos ambientes la planta puede acceder o aumentar el peso de los granos para tratar de seguir aumentando los rendimientos, ¿sí? Y esto nos puede dar una perspectiva hacia futuro, a pensar cómo hacer para mejorar los dos, cómo hacer para llegar a valores máximos de número y máximos de peso. Porque vemos que hay variabilidad y tenemos que buscar formas de aumentar los dos. Ahora nos falta pensar cómo empezamos a aumentar peso de grano, ¿no? Y cómo empezamos a ayudar a ese crecimiento de peso. Así que vamos a ver un poco más en la parte de peso. Sabemos que el peso de los granos domina mucho la parte final del cultivo y cómo se llenan los granos. Así que si miramos la próxima slide, lo que vamos a ver es que hicimos un trabajo sin aplicar nitrógeno y aplicando nitrógeno a diferentes momentos, siembra, B6 y floración, y después floración. Y lo que vimos principalmente es que si uno aplica nitrógeno y el cultivo está bien en suficiencia de nitrógeno, lo que hacemos es aumentar la duración. La duración del llenado de granos se aumenta y vemos que la aplicación tardía no impactaba el peso de los granos. Lo que hacía la aplicación tardía es nos aumentaba la proteína, ¿sí? O sea que si alguien está interesado en aumentos de proteína, o si se paga por proteína, me parece que puede ser algo interesante para poder pensar y discutir. Ahora, si pensamos en qué ocurrió con ese peso, ¿no? En forma histórica, lo que vamos a ver es que si hicimos un ejercicio mirando un control donde no había ningún estrés, y después fíjense en esa foto que muestra un estrés a floración, donde se afecta mucho el número de granos, vemos que hay 50% de granos, y una reducción del área foliar durante el llenado. Lo que ocurrió es básicamente que los híbridos modernos lo que hacen, nos muestran mucha mayor plasticidad, ¿sí? O sea, en condiciones limitantes hay reducción de peso, pero en condiciones favorables lo que hacen los híbridos modernos, que es lo que muestra esa figura de la izquierda, muestra que esos híbridos modernos empiezan a compensar más. Eso se llama la plasticidad del peso de grano. Hace que los híbridos materiales modernos hoy tengan mayor capacidad de compensar por peso. A ver, y hay muchas cosas asociadas con esto, ¿no? Uno de los problemas principales que tenemos con algunos productores es el secado del maíz. Cuán rápido se puede secar. Acá vemos una especie de figura muy sencilla, ¿no? Donde vemos cómo ocurren los cambios de humedad. O sea, el maíz llega hasta el final del llenado, madura, y la forma que madura se ve esa capa negra, ¿no? Que se llama la línea capa negra. Y desde ese punto de capa negra, generalmente, alrededor de los que vimos en muchos de nuestros estudios, tardamos 1% de caída de humedad de grano por día, ¿sí? Fíjense en esas figuras que mostramos en la parte de abajo, muestran cómo cae la humedad de grano en función de llegar de la capa negra a la cosecha. Generalmente en Estados Unidos se cosecha un 15%, 15.5%, y tardamos alrededor, desde la parte de madurez hasta la parte de cosecha, alrededor de 18 días. Y eso puede variar, ¿no? Varía mucho con las condiciones de secado, ambientales, de lluvia. Así que es un trabajo importante porque necesitamos pensar mejor cómo hacer para secar el cultivo más rápido y cómo hacer para ver si podemos reducir esa ventana y tratar de poner otro cultivo o buscar una forma de sacar el cultivo del campo más rápido. Ahora vamos a la parte más de las finales. Vamos a hablar un poco de nitrógeno para cerrar esta parte de cambios históricos. Fíjense en que acá les muestro una evolución de absorción de nitrógeno en cultivo de maíz. Lo que pueden ver es
cuánto se absorbe, lo cual creo que es importante que lo mencionemos. Me parece que muchas veces no se dice, pero un cultivo de maíz de alto rendimiento tiene más de 300 kilos de nitrógeno en la planta, ¿sí? Y fíjense en que cuando miramos los trabajos que se hicieron hace algunos años, en algunos casos, unos míos ahí y otro de Illinois, muestran que los híbridos modernos absorben más posfloración, ¿sí? Básicamente eso es lo que ocurre. Entonces la pregunta que se hizo fue si absorbe más posfloración, significaría que tendremos que aplicar más nitrógeno después de floración. Y había mucha información, y los últimos 5 o 10 años en Estados Unidos se hizo mucho trabajo de aplicación tardía de nitrógeno. Y lo que empezaron a ver eran unos colaboradores, investigadores, empezaron a ver que en algunos casos aumentaban los rindes y en otros casos no aumentaban los rindes. Y empezaron a ver este efecto, ¿no? Habían efectos donde ponían mucho nitrógeno cerca de floración o después, y veían situaciones donde no había impacto o impacto negativo, y como mostramos ahí, situaciones de impacto positivo. Entonces empezamos a pensar por qué. Hicimos un review y lo que vimos es que dependía muchísimo del crecimiento del cultivo. Si había cultivos donde mostramos ahí que tenían muy poco crecimiento post floración, donde absorbían muy poco nitrógeno, aplicar nitrógeno tardío no tenía ningún efecto. Ahora, cuando miramos en la otra parte de la gráfica, ¿no? Si miramos la parte de respuesta tardía, como sigue vamos a ver que en la otra slide está la parte de mostrar qué ocurre cuando empezamos a ver la parte tardía. En la parte tardía, donde hay una respuesta tardía de nitrógeno, ¿no? Con mayor absorción de nitrógeno en la slide que sigue, se ve exactamente donde el próximo grupo con mayor proporción de nitrógeno absorbido por floración es el que tiene más respuesta. O sea que básicamente nos dice que la aplicación de nitrógeno tardía es importante, pero es mucho más importante, mucho más, cuando tenemos mejores condiciones de crecimiento, mejor potencialidad de crecimiento. Ahora, si seguimos pensando un poco más por qué, lo que empezamos a mirar es un estudio donde miramos la capacidad de recuperación de nitrógeno. Y eso lo miramos en función de lo que se llama la capacidad de recuperación del nitrógeno marcado. Y lo que nos mostraba era que cuando aplicábamos en condiciones de secano o en irrigado, teníamos muy altas eficiencias aplicaciones tardías. O sea, lo que muestra ahí, por ejemplo, es que aplicaciones muy tardías tenían menos oportunidades en la parte de recuperación, sobre todo cuando aplicábamos más tarde después de floración. Si aplicábamos antes de floración, generalmente la capacidad de recuperación del fertilizante estaba entre un 50 y 60%. Cuando aplicábamos después de floración, la capacidad de recuperación del fertilizante estaba entre un 40 y un 30%. Parece que es importante pensarlo porque nosotros teníamos acá investigaciones donde querían aplicar nitrógeno muy tardío y veíamos que realmente irse tan tarde no promovía un beneficio tan grande. Así que me parece importante pensarlo principalmente para que piensen a futuro cuáles son las mejores estrategias para mejorar los rendimientos. Eso es una de las partes más importantes. Ahora, conociendo algo un poco de esto, empezamos a pensar algunas de las situaciones de dónde podemos empezar a ver los diferentes tipos podemos decirlo como agricultura digital, y podemos pensar como dónde estarían el futuro de la agricultura. Entonces, lo que le proponía era mirar dos cosas. Uno, lo que venimos haciendo hace muchos años, donde empezamos a tener ensayos en muchos sitios y sacamos curva de respuestas, ¿no? A partir de las curvas de respuestas vemos la probabilidad de respuesta y recomendamos situaciones a los productores. Y lo que sería la agricultura cuantitativa, donde en verdad empezamos a usar herramientas de suelo, clima, a tecnología digital para generar escenarios de probabilidad. Como mencionábamos antes, no todo es un número, sino que hay que pensar el riesgo que uno toma. En situaciones donde tengo buenas condiciones de agua a la siembra, voy a tener buen clima durante el crecimiento del cultivo, tengo más probabilidades de tener respuesta a la densidad o al nitrógeno o a cualquier otro factor que agregue en el cultivo de maíz. Entonces podemos pensar en cómo hacer. Y eso es lo que muchas compañías están trabajando hoy, están realmente moviéndose en integrar toda la data que se investigó en los últimos años, generando
herramientas de modelo, ¿no? Donde el modelo trata de predecir el comportamiento del cultivo y usando lo que se llama el Big Data o la data grande, ¿no? Para empezar a generar herramientas donde podemos ayudar a los productores a tomar decisiones. Me parece que es uno de los puntos más importantes para el futuro, ¿no? Y fíjense, si miramos un ejemplo, ¿no? En la parte de densidad, la densidad óptima del cultivo de maíz cambia completamente en función de si el año es seco o el año es húmedo. Acá les muestro dos escenarios para lo que es el cinturón maicero. Fíjense en que en años secos las densidades son muy bajas, son alrededor de menos de 50.000 plantas, más principalmente si uno mira en Kansas. Y cuando miran en la parte de un año húmedo, las densidades pasan a ser básicamente alrededor de más de 100.000 plantas, ¿sí? Donde estamos en situaciones que es casi el doble y principalmente ese efecto está dado por la humedad del suelo y el tipo de cultivo. Entonces, realmente entender mejor cómo tomar decisiones en función de mejorar la toma de datos desde el campo y tratar de tener mejores pronósticos climáticos es muy importante. Otro ejemplo es lo que nos pasa con nitrógeno. Con nitrógeno es otro factor clave, más con los precios de fertilizante que tenemos hoy, y nos pasa que últimamente miramos lo que ocurre en la parte de rendimiento del cultivo de maíz y vemos que es muy difícil predecir cuánto nitrógeno viene del suelo. Si uno mina la cantidad de nitrógeno que viene del suelo, siempre se genera una incertidumbre, ¿no? Se genera una incertidumbre de cuánto nitrógeno viene del suelo, cuáles son las situaciones de cómo predecir mejor esa cantidad de nitrógeno. Y es uno de los desafíos más claves. Si uno mira la oferta del suelo o la cantidad de nitrógeno del suelo, vemos que en algunos casos teníamos alrededor de 100 kilos, en algunos casos teníamos 200 kilos, pero es un factor clave que nos va a ayudar a saber cuál es la dosis óptima de fertilizante, ¿no? Y una de las figuras que mostramos ahí es la cantidad de nitrógeno absorbido en función del rendimiento del testigo, ¿no? Del rendimiento de la situación en la que no tenía nitrógeno. Y ahí vemos que hay suelos que proveen mucho nitrógeno y hay suelos que proveen muy poco. Entonces la pregunta que teníamos es cómo predecimos, cómo ayudamos a predecir, cómo ayudamos a los productores a predecir este componente. Entonces hicimos un ensayo donde medíamos una situación, los puntos rojos, sin saber, sin conocer el clima, los puntos marrones conociendo el clima a la siembra, solamente hasta la siembra, y los puntos púrpuras es conociendo todo el clima. Y lo que vimos es que el mejor modelo era el púrpura, ¿no? Donde uno conoce todo el clima y sabe cómo predecir. Pero veíamos que el modelo donde le ocurre al productor, sabiendo el modelo, la cantidad de información que tenemos de clima hasta la siembra, teníamos un error de 2 toneladas. ¿Qué significa? Que en verdad podíamos tratar de entender cuánto nitrógeno venía, pero teníamos lo que se llama una incertidumbre de estimar ese número, y eso era entre 20 y 40 kilos, la incertidumbre. Por lo cual, si mi dosis óptima es 150 o 200 kilos de nitrógeno, siempre tenía una incertidumbre que no sabía si iba a aparecer o a haber una cantidad de nitrógeno extra entre 20 y 40 kilos, que realmente no es un valor menor. Y realmente mejorar esa predicción nos ayudaría a hacer mejorar la parte de diagnóstico de nitrógeno. Y algo muy importante, conectando el trabajo en Estados Unidos con algo que hicimos también en Argentina, y muestra que ese tipo de diagnóstico no es independiente, sino que cambia con el tipo de suelo. Vemos que las curvas de nitrógeno, respuesta en maíz en nitrógeno, cambian en función si el suelo es de textura fina, si el suelo es de textura media, donde tenemos más arcilla y limo, o si el suelo es de textura más coarse, que es la parte más arenosa. Y lo que se ve es que todo el tiempo ese tipo de cambio en el suelo hace que cambie la respuesta. Hay situaciones donde en los suelos que tienen más arcilla tenemos mayor pendiente de respuesta, y los suelos más arenosos, la respuesta al nitrógeno es menos acentuada, ¿no? Así que es importante conocer el nivel de rendimiento, porque el nivel de rendimiento que uno va a alcanzar determina la demanda de nitrógeno, y el tipo de suelo, porque el tipo de suelo lo que hace es regular la oferta de nitrógeno que va a haber. Y algunos factores para empezar a pensar, y esto es un video que es interesante, este es un ensayo que tenía muchos años, como pueden ver ahí, cerca de casi 40 años de maíz, en el mismo sitio. Y fíjense en que la cantidad de nitrógeno y la óptima de nitrógeno para ese sitio, lo que se llama la óptima de nitrógeno agronómica, en promedio era 164 kilos. Pero si miran todas las curvas de rendimiento que obtuvimos todos los años,
la óptima cambiaba. Había años que daba 120 y había años que daba 240. ¿Sí? Entonces, pensemos a pensar cómo hacer para predecirlo. Porque había años que mi óptimo terminaba siendo muy bajo y había años que mi óptimo terminaba siendo muy, muy alto. Y lo que nosotros llamamos, si queremos, para cerrar un poco esta etapa, es la parte de lo que se llama la incertidumbre. Y hay una incertidumbre, pasamos a la siguiente slide, que es muy alta, que incluso hay una incertidumbre que ocurre dentro del mismo año. No solo, como mostramos antes, entre los años, sino que dentro del mismo año también ocurrió. Y fíjense que si miran la variabilidad, ¿no? Esa variabilidad que ven los puntos son dentro del mismo año, hay respuestas que son más altas y dentro del mismo año hay respuestas que son más bajas. Y esto también varía por la relación, o sea, tiene una conexión con la relación de precios, ¿no? Si bien ven la evolución del precio del fertilizante, hoy en día incluso el precio del fertilizante, esa línea azul, se fue mucho más arriba, y si miran el precio del maíz o lo que estamos, no siguen la misma tendencia. O sea que cuando empezamos a decir las dosis óptimas, tenemos que mirar esta relación entre el precio del fertilizante y del grano y tener que usar este tipo de información para decidir cuál es la cantidad de nitrógeno óptima económica a aplicar. Y por último, para cerrar, es importante tener en cuenta que lo mencionamos en la presentación, que la decisión de inputs, ¿no? En densidad o en nitrógeno para maíz dependen en forma muy, muy alta del clima, ¿sí? Y nosotros hicimos un estudio donde miramos el efecto del manejo, el efecto del tipo de suelo y el efecto del clima, y lo que se ve ahí es que la cantidad de nitrógeno inicial y cuánto nitrógeno está disponible para el cultivo, hay un factor muy relevante del clima inicial. 80% está gobernado por más de 80% por el clima inicial. Y la dosis óptima económica, ¿cuánto tendríamos que aplicar? También, porque lo que ocurre es que, dependiendo de las condiciones de crecimiento del cultivo durante la etapa no solo inicial, sino la etapa de crecimiento a floración, vemos lo mismo, que si no tenemos un buen clima, el cultivo no crece bien, ese cultivo no absorbe nitrógeno. Y si tenemos un clima donde tenemos lo opuesto, que es en exceso, altas precipitaciones o temperaturas, y está el cultivo en estrés o hay pérdidas de nitrógeno, ese cultivo no va a acceder a nitrógeno. Entonces, el clima realmente es uno de los factores muy importantes en dominar la tasa de crecimiento del cultivo y la capacidad del suelo de darnos nitrógeno. Y tenemos que realmente mejorar mucho en cómo estimar estos componentes. Así que para cerrar, algunas conclusiones. La fecha de siembra depende del ambiente. Sabemos que cuando tenemos mayor disponibilidad de días, tenemos más flexibilidad, pero cuando los ciclos son más cortos, tenemos que tener en cuenta de sembrar lo más temprano posible. Sabemos que el cambio más importante en maíz se dio a altas densidades, donde altas densidades y aumentar las densidades es un factor clave para mejorar los rendimientos. Sabemos que estos cambios de densidad ocurrieron a partir de estructuras de canopeo, donde hoy tenemos más luz que llega hacia partes bajas del cultivo, y que muchos de estos cambios ocurrieron principalmente en el número de granos, que es el principal factor, y también ocurrieron en la parte de mantener el peso. O sea, el peso de grano puede ser un factor muy relevante, y vemos una conexión muy grande entre la parte de densidad y la demanda de nitrógeno. El cultivo crece más post floración y necesita más nitrógeno post floración. Algunos de los cambios que deberíamos hacer hacia el futuro o pensar, tenemos que pensar cómo evolucionar, cómo tener herramientas de soporte a los productores que sean más importantes y más real time, que ayuden básicamente más rápido, que no sean estáticas. Esos modelos estáticos son muy difíciles de usar. O sea, tenemos que generar modelos más dinámicos, tenemos que crear escenarios de probabilidad, tenemos que empezar a pensar cuáles son las condiciones del suelo del día, al momento de la siembra, y pensar cuál es la probabilidad de pronósticos climáticos y ver cómo hacer para mejorar esos pronósticos climáticos. Por suerte, o por mala suerte diría, no hay números mágicos. O sea, no hay número mágico. En muchas de las situaciones lo que hay que hacer es realmente invertir más, invertir, mejorar el uso de información, medir, informar. Creo que hay un factor muy importante para desarrollar el cultivo, principalmente también en Venezuela, que es realmente hacer inversiones y tratar de obtener tecnología nueva, tratar de obtener información a nivel más local, donde ayuden básicamente a generar herramientas que sean de decisión para que el productor pueda tomar decisiones más relevantes y más rápidas.
Creo que traté de ir a través de muchas cosas, espero que haya dejado algunos conceptos claros y bueno, le agradezco de nuevo, muchas gracias al Expo Congreso Nacional de Maíz por la invitación y estamos acá abiertos para las preguntas. Muy bien, un aplauso por favor para el señor Champiti.